Muy buenos días. Antes de dar inicio a esta actividad, les pedimos, por favor, puedan poner sus teléfonos celulares en silencio o los puedan apagar. En nombre de la Escuela de Derecho de la Universidad Austral y del Centro de Estudiantes de esta escuela, les damos una cordial bienvenida en una actividad que sabemos que ha tenido una muy buena acogida, que ha sido denominada en este caso Foro Chile hacia una nueva Constitución. Para dar las palabras inaugurales de esta jornada, dejo con ustedes a la prodecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, doctora Yanira Zúñiga. Buenos días, es un gusto verlos a todas y a todos. Les agradezco sinceramente la concurrencia y la confianza que depositan en la Universidad Austral de Chile como espacio para discutir temas relacionados con este momento histórico que está viviendo el país. Aprovecho en estas muy breves palabras de agradecer especialmente a los profesores y las profesoras que nos acompañan, que van a compartir este foro de discusión hoy día, que es un foro de discusión que en algún sentido tiene cualidades también inclusivas, no hay una distribución paritaria, casi paritaria, ¿no?, entre mujeres y varones, y también tenemos desde luego representación en la discusión desde este sur austral y la región metropolitana y Valparaíso. Por lo tanto, estamos bastante orgullosos y orgullosas de la posibilidad que nos ofrece también la Universidad Austral para poner a disposición de la comunidad este foro. Quiero finalizar mis palabras también rindiendo homenaje a los y las estudiantes que han participado en la organización de esta actividad, que es una actividad que, como ya dirán quienes me reemplazarán enseguida en el uso de la palabra, que ha sido fundamentalmente organizada por el Centro de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile, la carrera de sede Valdivia, y que es un esfuerzo muy personal de algunos estudiantes interesados por promover este tipo de temáticas, y le agradezco especialmente al señor Alejandro Flores su participación y su dedicada organización de esta actividad. Les deseo a todos y a todas entonces que esta jornada sea muy provechosa y que nos reencontremos en otros foros futuros, porque este proceso es sin duda un proceso largo. Muchas gracias. Un pilar fundamental para la organización de esta actividad ha sido la Escuela de Derecho, que da el espacio, la instancia, para que tengan los estudiantes también la posibilidad de concretar las ideas al respecto de actividades como esta. Dejo entonces con ustedes al director de la Escuela de Derecho de Valdivia, profesor Sebastián Ríos Lavé. Señora prodecana, señorita presidenta del Centro de Estudiantes y demás integrantes de la mesa directiva del Centro de Estudiantes, ponentes invitados y de la casa, profesores, estudiantes, señoras y señores. Al momento de empezar a preparar las palabras que iba a pronunciar en el día de hoy, destinadas fundamentalmente a explicar cómo fue que este foro fuera posible en un tiempo tan corto, no pude evitar quedarme reflexionando sobre esa palabra, posible. Aparecieron en mi mente algunas preguntas o algunas frases de uso frecuente en que aparece esa palabra. Así, por ejemplo, en los últimos días he oído con frecuencia la pregunta acerca de si se podía prever un estallido social de la magnitud como el que hemos presenciado en las últimas semanas. Masivas manifestaciones pacíficas y también una serie de hechos violentos. ¿Cómo era posible que por una parte hubiésemos sido testigos de millones de personas en las calles protestando en un supuesto oasis, y al mismo tiempo fuéramos testigos de destrozos y saqueos cuya magnitud no habíamos visto con anterioridad? ¿Cómo era eso posible? Una respuesta llegó cuando, investigando para un artículo sobre un tema tan poco relacionado como la propiedad minera, di con estas palabras pronunciadas en 1979. Comillas: creo que no habrá verdadera estabilidad mientras algunos
no tengan casi nada que perder con la ruptura del orden establecido. Un amigo me contaba haber leído en la pared de una fábrica, cuando el país estaba en pleno fervor populista, la siguiente frase: tu hijo tiene hambre, el de tu patrón no. Solo con esta frase, si muchos de los que la leen la consideran válida, se puede incendiar un país. Y esta frase es obra de quien, termina la cita, y esta frase es obra de quien, junto con Jaime Guzmán, puede ser considerado como uno de los ideólogos del régimen actual que contribuyó a darle su forma: José Piñera. La duda de la posibilidad y de la certeza de esa posibilidad en las mentes de quienes tienen a su cargo las instituciones del Estado se desvanece. Luego, otra pregunta se ha presentado después de este estallido social, y es: ¿cómo es posible que las fuerzas encargadas de la conservación del orden público hayan reprimido de manera tan inusitada manifestaciones pacíficas, causando lesiones y daños irreparables en un número importante de personas? Nuestra historia reciente da, trágicamente, luces que permiten vislumbrar la respuesta. Otra pregunta se ha instalado también en las mentes de los ciudadanos y ciudadanas: ¿cómo fue posible que después de 40 años las principales fuerzas políticas hubiesen sido capaces de generar un acuerdo para finalmente cambiar la Constitución de 1980, que a pesar de sus numerosas reformas sigue siendo fundamentalmente una herencia de la dictadura cívico-militar? También se pregunta uno cómo es posible que la élite, o cierta élite, permanezca aferrada a esos privilegios y tenga tantas dificultades que van cediendo poco a poco para compartir esos privilegios. La academia estudia y pretende explicar estos fenómenos sociales. En ese contexto se abre un proceso constituyente y ese es el propósito de este foro, preparado con rapidez pero con atención, en el cual contamos con la presencia de distinguidos profesores invitados, así como de gente de la casa, fundamentalmente del derecho, pero también de las ciencias sociales y políticas, con participantes que hacen suyas las preocupaciones por la inclusión de niños, niñas y adolescentes y de pueblos originarios, como lo acaba de recordar la prodecana, con paridad de género, y que no dejará de tocar, por imprescindible, un tema sobre el cual se construirá este nuevo orden, que es la justicia transicional. ¿Cómo fue posible, en fin? Frente a esta perplejidad permanente, solamente quisiera terminar narrando muy brevemente cómo se fraguó este foro. La Escuela de Derecho, que tengo el honor de dirigir desde hace menos de un año, contempla dentro de su presupuesto fondos concursables para proyectos estudiantiles. Habiéndose adjudicado 2 estudiantes el otorgamiento de fondo para el financiamiento de 2 actividades, doña Ana María Díez para una gala cultural y don Alejandro Flores para un evento deportivo, dichos responsables de la ejecución de estos proyectos junto con sus compañeros y con el centro de estudiantes, lejos de permanecer en la molicie de la suspensión de actividades lectivas o de escudarse en una imposibilidad o inconveniencia de su realización, prefirieron reconvertir dichos proyectos y en un tiempo récord se diseñó y programó un foro del nivel que ustedes podrán apreciar por la conformación del programa. Estos esfuerzos se insertan dentro de una verdadera oleada de actividades de vinculación con el medio que han ejecutado los estudiantes de esta carrera y su centro de estudiantes, y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta universidad, que durante casi 60 días se han volcado infatigablemente a colaborar con la protección de los derechos fundamentales de las personas y en la difusión y promoción del proceso constituyente que se avecina, así como en la creación de las condiciones necesarias para su éxito en un país y en una región donde las carencias en formación ciudadana y general, debidas a décadas de abandono en estas materias, han producido un negativo efecto. Solo me resta entonces agradecer los esfuerzos desplegados y desearles una provechosa jornada de discusión. Hoy, quizás más que nunca, conviene repetir: la libertad se conquista. Libertas capitur. Muchas gracias. No menos importante, los coorganizadores de esta jornada, quienes han puesto no solo las ideas, sino también las ganas, los contactos, ese centro de estudiantes de Derecho de nuestra facultad. Dejo entonces con ustedes a su presidenta, la señorita Camila Robles Soto. Estimadas autoridades, estimadas y estimados profesores de la casa y profesores invitados e invitadas, y comunidad asistente en general, les saludo afectuosamente en nombre del Centro de Estudiantes de la Carrera,
con quienes agradecemos su asistencia e interés por participar en este foro, Chile hacia una nueva Constitución. Saludo también a quienes nos han contribuido a que este espacio de discusión sea posible. Escuela de Derecho de la Universidad Austral de Chile, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, la Dirección de Estudios de Pregrado de la Universidad Austral, Vicerrectoría Académica de la Universidad Austral, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a Cuello Negro y el Growler, apoyando la economía local, están los compañeros. Y finalmente, la Oficina de Vinculación con el Medio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral. Gracias a estas instituciones hemos podido levantar un foro de estas características, con un variado grupo de expositores y expositoras, tanto de la casa como de otras ciudades del país, la posibilidad de transmitir por streaming la discusión que aquí se dé y también algunas cosillas para compartir en medio de la jornada. La razón de levantar este foro es que Chile está viviendo una etapa de cambios, un proceso en el que confiamos podrá sanar y obtener respuestas a las justas demandas estructurales que han impulsado históricamente los movimientos sociales en Chile. Demandas que se han asentado y son ampliamente compartidas, y todas las cuales llevan a que la salida a esta gran movilización social y como parte de la respuesta a las mismas es una nueva Constitución, la que debe hacerse de forma participativa y donde todos los actores podamos incidir. Es por ello que la tarea principal de este proceso es generar los espacios de discusión en todos los niveles, desde la casa hacia la esfera pública. Requerimos, como sociedad, lograr aún más amplitud en estas convicciones, porque claro, las movilizaciones y las grandes marchas han sido de una masividad histórica, pero falta. Tenemos que reconocer que hay sectores que son muchas veces excluidos de este tipo de debates, y tengamos la certeza de que sin estos, las probabilidades de éxito decrecen. Y es que, si lo que hoy buscamos es una nueva Constitución, hablamos de lograr el acuerdo más transversal en torno a la estructura básica que nos daremos como sociedad. Y para que una cuestión de esta envergadura sea posible, nos necesitamos a todos y todas. Y quienes nos sentimos interpelados o interpeladas a aportar más, tenemos que hacerlo. Y esto significa, por ejemplo, en el caso de estudiantes universitarios, realizar trabajo territorial, salir a la comunidad a compartir saberes, porque sí, los estudiantes de Derecho tendremos claro, o eso pretendemos al menos, de saber qué es una Constitución y aportar desde ahí al debate. Pero un campesino o una campesina nos puede dar cátedra de lo que es soberanía alimentaria, porque los pobladores y las pobladoras tienen clarito por dónde pasan las soluciones de sus problemas más concretos. Y en esto quiero decir que como centro de estudiantes sentimos orgullo del trabajo que ha hecho la comunidad en nuestra casa de estudios, desde los sindicatos que la componen, que se han articulado con otros en la comuna y la región, sus profesionales que han generado todo tipo de actividades, tanto en la universidad como de vinculación. Sin ir más lejos, y ya lo adelantaba nuestro director de escuela, algunos de nuestros profesores y profesoras han dejado los pies en la calle, acompañando a distintas organizaciones comunitarias, sociales, sindicales, etc. ¿Y qué decir de nuestros compañeros y compañeras? Valoramos especialmente el trabajo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos que un grupo de voluntarios o voluntarias de nuestra carrera ha estado llevando adelante en la recabación de antecedentes y redacción de querellas. Las atenciones a cerca de 40 cabildos y asambleas en toda la región que ha tenido el centro de estudiantes. Los volanteos informando acerca de los derechos, qué hacer en caso de una detención, etcétera, en marchas y concentraciones. La participación en organizaciones, etcétera. En general, podríamos decir que la comunidad universitaria se ha puesto a disposición de este proceso. Y a diferencia de otros planteles universitarios, acá sí se ha valorado el compromiso de quienes la componen. Me hago responsable de lo que voy a decir, ¿no? Es condenable que en medio de este periodo hay universidades que coarten la libertad de expresión de su comunidad y que incluso tomen medidas coercitivas en su contra estudiantes e incluso contra docentes. Es una contradicción que las universidades, que son centros de conocimiento y centros de reflexión, sean también quienes busquen cercenar el libre albedrío y las legítimas opiniones de sus integrantes. Hoy el llamado es a cuestionar nuestros privilegios y estar en la universidad como estudiantes o trabajadores nos llama a estar más alerta. No puedo no decir que este camino a una nueva Constitución ha costado vidas, ha costado mutilados, hay familias heridas. La comunidad jurídica a nivel nacional ha salido no solo a condenar estos hechos de violación de derechos humanos, sino también a dejar claro que estos no van a quedar impunes,
que vamos a bregar desde nuestros distintos espacios porque quienes resulten responsables de estas situaciones obtengan y cumplan sus sanciones, y que velaremos también por una justa reparación a las víctimas, puesto que la única forma de que lo que siga a este proceso sea paz es que haya justicia. Esta llamada crisis social ha sacado también cosas lindas. Nos hemos juntado, hemos conversado, hemos reído y compartido miedos. Y eso no puede quedar en nada. El calor de esta etapa en nuestra historia a algunos tal vez nos marque para siempre. Y ojalá que en ello queden esas ganas de luchar, ese compromiso con el colectivo, de no ver competencia en todo, de hacernos parte de los grandes debates nacionales, para no dejar simplemente que los actores políticos y grupos de élite económica se muevan libremente y donde nosotros y nosotras como ciudadanos, con suerte, seamos espectadores. Estamos viendo que así no ha funcionado, no al menos para todos y todas. Finalmente, junto con querer que nuestro arco de derechos y de consagración de las demandas más sentidas de nuestra población se hagan carne en una nueva Constitución, nos tiene que mover también la responsabilidad histórica de hacernos parte, de reordenar el poder político, de hacerlo accesible a todos y todas. Y una vez que lo tengamos, no dejarlo ir. Muchas gracias. Entonces, para dar inicio oficial ya al cuerpo de debate de este foro, dejo con ustedes a nuestro conferencista que va a inaugurar esta jornada, a don Jaime Baza, y quien lo presentará es el estudiante organizador de esta actividad, Alejandro Flores. Por favor, adelante. Igual se puede ocupar. Bien, muy buenos días. Quiero sumarme a las palabras de las personas que ya han saludado en esta inauguración de este foro. Por supuesto, reitero los agradecimientos por estar acá y por acompañarnos en esta actividad que hemos preparado los últimos días para, claro, continuar en este contexto de proceso constituyente y que, por supuesto, continuamos en los siguientes días. Vamos a comenzar con la conferencia inaugural que va a brindar el doctor Jaime Baza Mercado. Él es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso, doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, es magíster en Filosofía de la Universidad de Valparaíso, magíster en Derecho, mención Derecho Público de la Universidad de Chile y es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor, su tiempo. Sí. ¿Aló? Sí, se escucha. ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a esperar la foto. No, está bien. Muchas gracias por la foto, señor fotógrafo. Muchas gracias. Ya, ¿cómo están? Muy buenos días. Oye, para mí es un honor, es un privilegio estar acá. Salud. Una ciudad tan acogedora, pero particularmente una comunidad académica tan acogedora. Hay pocas comunidades académicas en el mundo del derecho que uno pueda llamar efectivamente una comunidad, y en esta facultad hay una particularmente interesante, rica, ¿verdad?, compleja, y que está creciendo. Entonces, claro, venir a Valdivia es bonito porque hay harto verde, ya no queda mucho verde en el país, pero es particularmente interesante porque hay una comunidad muy desafiante, muy entretenida, muy interesante. Me dieron media hora para hablar, que igual es harto, y como esto es un foro, voy a tratar de hacerlo de la manera más dialogada posible. Entonces voy a hacer una pequeña presentación inicial donde interesa poner o tocar un par de temas, y luego quizás dejar tiempo para que hagamos algunas preguntas, quizás,
para que podamos aprovechar el tiempo de la mejor manera. Pero antes de empezar, quisiera leerles brevemente algunos elementos, algunos aspectos del informe sobre la misión a Chile de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que salió esta mañana. El informe tiene 35 páginas, es bastante completo. Bueno, no lo he leído porque me llegó recién, pero se ve bastante completo. Identifica las siguientes violaciones a los derechos humanos. Violaciones de las normas y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, privación arbitraria de la vida y muertes ilícitas que involucran a agentes estatales, otras muertes en el contexto de protesta, lesiones, incluyendo lesiones oculares por el uso de perdigones y otros dispositivos, tortura, malos tratos, violación y otras formas de violencia sexual, acceso a la salud, arresto y detenciones ilegales y arbitrarios, actos de violencia contra las fuerzas de seguridad y destrucción de bienes. Y consigna también el impacto en personas y grupos específicos, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mujeres, defensores de los derechos humanos, periodistas, trabajadores de la salud, otros voluntarios y otros grupos. Es un informe bastante interesante, se ve bastante completo, insisto, lo leí en diagonal. Y dentro de las recomendaciones que están en las páginas finales, desde la 33 en adelante, voy a leer un par solamente. 1. Asegurar que las personas puedan, durante las manifestaciones, ejercer sus derechos de reunión pacífica y a la expresión, sin restricciones ni riesgos innecesarios y desproporcionados para su integridad física y otros derechos humanos. 2. Asegurar efectivamente que las fuerzas del orden público sigan estrictamente las normas internacionales sobre el uso de la fuerza en todo momento. Garantizar el uso de métodos no violentos antes de recurrir a armas menos letales y que éstas sean utilizadas en todo momento de plena conformidad con las normas internacionales. Hemos escuchado hablar muchas veces de los protocolos en este tiempo. No, que Carabineros cumplen los protocolos. El problema no son los protocolos. 3. Poner fin de inmediato al uso indiscriminado de escopetas antidisturbios para controlar las manifestaciones. Estas deben utilizarse solo con munición autorizada y, nuevamente, conforme con los estándares internacionales relevantes. El informe es muy claro, y me parece que es fundamental tenerlo presente, porque este es el contexto en el que estamos teniendo la discusión por nueva Constitución. Es un contexto marcado por violaciones a los derechos humanos. Es un contexto marcado por la manifestación política, ¿verdad? Por el acto de protesta masivo, ¿verdad? De una revuelta popular que ya lleva 7 semanas, 8, 9, no sé. A la que el gobierno, a la que el Estado ha respondido de esa manera, con una represión que ha sido caracterizada por 3 informes ya, este es el tercer informe, como atentatoria, ¿verdad? Contra los derechos humanos. Por lo tanto, es una discusión, la discusión constituyente es una discusión que está de nuevo marcada por la violencia, de nuevo marcada por la violencia del Estado. Igual que el 80, igual que el 25, igual que el 33, 1833, después de la Guerra Civil. Entonces, es sumamente importante, creo yo, es sumamente interesante, creo yo, tomar conciencia de cuáles son las condiciones a partir de las cuales estamos deliberando. Porque no es una deliberación en abstracto, ¿cierto? No es una deliberación racional a partir de cuáles son las mejores ideas o cómo escribimos mejor los derechos fundamentales en la Constitución, o si el Estado puede ser más unitario o menos unitario, o qué tipo de descentralización, etc. Es una discusión que está marcada por las violaciones a los derechos humanos. Esas son las condiciones en las cuales estamos teniendo esta conversación, ¿cierto? Tenemos un número indeterminado de muertos, de muertas, de violaciones, de, no sé, 200 o más en daños oculares. Y quería partir con eso, un poco para generar este ambiente de buena onda, ¿verdad? Así tan esperanzador, porque en gran medida
las personas responsables de que no vuelva a ocurrir lo mismo que ocurrió en los 90, es decir, las personas responsables de que no vuelva a transarse impunidad a cambio de agenda política, somos nosotras, ¿cierto? Que esto funcione bien o funcione mal no depende de si el acuerdo está redactado de tal o cual manera, o si el proyecto de reforma constitucional está redactado de tal o cual manera, que si hay trampas o no si hay trampas, no. Esto va a salir bien o va a salir mal si nosotras y nosotros tomamos el protagonismo del proceso que viene. Porque en los 90, cuando hubo impunidad en derechos humanos a cambio de estabilidad institucional, sea lo que sea que eso signifique, nosotros dijimos, bueno ya, y vinimos a reclamar como 25 años después. ¿Cierto? En la medida de lo posible, la idea de justicia por derechos humanos en la medida de lo posible no nos molestó en los 90, nos molestó después. Y ahí hay una responsabilidad importante que como pueblo organizado tenemos que asumir para que no vuelva a ocurrir. Bueno, eso. Con esto ya me comí como la mitad del tiempo. No lo está contando. Eso es muy bueno para mí. Ahora lo voy a empezar a contar. A ver, primero, a mí ¿qué es lo que me interesa hacer hoy día? Como esto es un foro, ¿verdad? Y espero dejar un tiempo de conversación o de preguntas, a mí me interesa primero tratar de establecer un marco de contexto para lo que está ocurriendo, cosa que podamos entender desde qué punto del planeta, del contexto histórico, de la historia, estamos situados para enfrentar este momento constituyente, y luego tratar de establecer esa relación que hay, esa conexión que hay entre lo que pasó antes del 18 de octubre y lo que ha pasado a continuación, ¿cierto? Uno tiene que ser capaz de darle contenido a la idea de que no son 30 pesos, son 30 años. Entre otras cosas porque 30 pesos en ese contexto, en una ciudad como Valdivia, no significa nada, ¿cierto? ¿A quién le importa en Valdivia que suban el pasaje del metro en Santiago? Yo vivo en Valparaíso, ¿a quién le importa? Pero como detrás de eso hay 30 años, yo creo que es súper importante tener presente y tratar de entender qué es lo que significa que no son 30 pesos, son 30 años. Eso nos va a poner en algún pie, mejor o peor. Siempre está la posibilidad de que haga mal esto, así que el pie puede ser mejor o peor, para discutir en torno al momento en el que estamos. Y ahí podemos dejar espacio para preguntas y probablemente abordar el acuerdo y las dudas que hay respecto del proceso actual y el estado actual del proceso, a partir de sus propias dudas e inquietudes. Vamos con lo del contexto. En primer lugar, me parece importante tener presente que esta crisis de legitimidad del sistema constitucional chileno no es solo una crisis de la democracia chilena, ¿cierto? La democracia representativa está en crisis en varias otras partes del mundo. Hay varios países más que están en crisis. Países de esos que, entre comillas, son mejores que nosotros, y países de esos que son, entre comillas, como nosotros. Hay crisis de la institucionalidad democrática, del Estado de Derecho en Estados Unidos, en México y prácticamente en toda América Latina. Hay un golpe de Estado en curso en Bolivia ahora. Hay un problema de legitimidad y de representación importante en Ecuador, ¿cierto? Hay un proyecto político encabezado por el presidente, hay cambio de gobierno, asume el gobierno el vicepresidente e implementa un plan absolutamente neoliberal contrario al que estaba secundando cuando era vicepresidente. Hay un problema ahí importante de intervención extranjera, ¿verdad?, de extorsión, etc. Argentina y Uruguay acaban de tener cambios de gobierno importantes, ¿verdad? Hay cambios de ciclo ahí, los dos que están un poco a contrapelo uno y otro. Hay problemas evidentes en Perú, también en Brasil. ¿Y para qué decir Venezuela? Está todo el continente pasando por un momento complejo. Yo creo que se salva Canadá. Se salva Canadá. Pero al otro lado del charco está pasando un poco lo mismo. También hay problemas con la institucionalidad democrática, con el Estado de Derecho, con la estructura territorial del Estado, etcétera, etcétera, en España, en Italia, en Francia, en Inglaterra. Entonces no es un problema solo nuestro, ¿cierto? No es un problema solo nuestro. Y eso, de alguna manera, debiera ayudarnos a tomar un poco de distancia, a calmar las pasiones, ¿verdad? Y tratar de entender y meterle cabeza en qué sentido
hay un problema con la Constitución chilena, que evidentemente lo hay, y en qué sentido parte de ese problema no será propio de la idea de democracia representativa, no será propio de la idea de representación propiamente tal. Porque claro, si hay un problema con la Constitución chilena, eventualmente cambiamos esta, ponemos otra un poquito mejor y podríamos decir, listo, ahora volvamos a trabajar. Total, el lunes hay que trabajar igual. Pero el problema no es solo la Constitución, ¿cierto? El problema son las formas de organización política que nosotras y nosotros protagonizamos permanentemente. No solamente en la relación con el Estado, que es donde hay problemas probablemente más visibles, sino que también en la relación política entre nosotras, ¿verdad? Donde también hay problemas importantes que se han venido manifestando en los últimos 30 años y que de alguna manera alimentan este estallido, ¿cierto? Lo que se ha llamado el estallido social. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, ya, bacán. Entonces, hay un primer elemento de contexto, ¿cierto? Hay problemas con la democracia representativa en el mundo, no solamente en Chile, en el mundo. Yo creo que un segundo elemento de contexto importante, ¿verdad? Ya no solamente pensando en esta forma de organización política, está radicada en la forma de organización económica, ¿cierto? Hay una determinada forma de explotación de recursos naturales, hay una determinada forma de actividad económica, hay una determinada forma de concentración del capital financiero y económico que está generando problemas importantes, ¿cierto? Hay una relación directa, bueno, eso es lo que yo creo por lo menos, pero bueno, hay una relación directa entre la forma de capitalismo que ha devenido en hegemónico en los últimos 30 o 40 años con la crisis del cambio climático. Al punto de que no tenemos plena certeza cuántos años más este planeta va a ser compatible con la vida humana. ¿Cierto? Va a llegar un punto que no va a ser cuando el Sol crezca tanto y que se coma a todos los demás planetas, no, va a ser en 100 o 150 años más, en el que probablemente este planeta ya no sea apto para la vida humana. Y esa es una crisis que tenemos en nuestras narices. Me contaban ayer, claro, yo llegué ayer pelando a la región de Valparaíso por la sequía, y veíamos para afuera, y el verde, y el agua, etc. Y ayer nos contaban que hay localidades, comunas, zonas de esta región en las que no hay agua potable, que en verano sufren con la sequía. Yo decía, pero ¿cómo van a sufrir con la sequía? Entonces hay un problema ahí importante. Y esos dos elementos de contexto, ¿cierto? El acotamiento de las formas políticas de organización de nuestra convivencia y el acotamiento de las formas económicas de la organización de nuestra convivencia, sientan un marco de reflexión preocupante, ¿cierto? Que son tipos de reflexiones que no debiéramos dejar de lado. O sea, no basta con pensar que el problema es la Constitución del 80. No basta con tener un póster ahí de Pinochet o de Jaime Guzmán y tirarle dardos. Porque cuando cambiemos la Constitución del 80, hay una serie de problemas que van a seguir ahí. Hay una serie de problemas que van a seguir ahí. Y eso supone una invitación no solamente a reflexionar en torno a la nueva Constitución con prudencia y con calma, con mesura, porque tenemos que hacer esto bien, sino que también supone aprender que este nivel de movilización política y este nivel de movilización social tiene que mantenerse. No necesariamente el de la calle, sino que este tipo de organización tiene que mantenerse. Si que algún día tenemos nueva Constitución, después vamos a necesitar nuevas leyes. Y las leyes las vamos a redactar en el Congreso igual que siempre. Y si nosotros no estamos igual de movilizadas como estamos ahora, las leyes van a ser igual que siempre. Malas. O funcionales a otros intereses. Entonces hay un aprendizaje que hay que hacer en este momento, en este contexto, que a mí me parece que es clave. Por eso el contexto, ¿cierto? Hay un primer contexto, si ustedes quieren, global, internacional, lo que sea, que nos invita a reflexionar. Salud nuevamente. ¿Está resfriada, compañera? ¿No? Que nos invita a reflexionar sobre el desgaste de las formas de convivencia política y económica, ¿vale? Que está mostrando sus debilidades no solo en Chile, no solo en América Latina, sino que en parte importante del mundo. Bueno, eso como primer elemento. Como segundo elemento, ¿qué tipo de contexto
podemos identificar entre lo que había antes del 18 de octubre y lo que sigue al 18 de octubre. ¿En qué medida es cierto que no son 30 pesos, son 30 años? Y ahí hay un elemento de contexto como nacional que me parece que también es importante, visibilizar para entender qué es lo que está pasando y sobre todo para entender cómo salimos de esto, ¿verdad? Cómo salimos de esto por arriba, ¿verdad? Democráticamente, mejorando la institucionalidad, etcétera, y no por abajo, ¿verdad? Porque esto también puede todavía terminar mal. Esto todavía puede terminar con la misma constitución que tenemos ahora, esto todavía puede terminar con una regresión autoritaria, esto todavía puede terminar con milicos en el gabinete, ¿verdad? Esto todavía puede terminar mal. Entonces, ¿cómo lo hacemos para entender las posibilidades que nosotras tenemos para contribuir a que esto termine bien? A que termine con nueva constitución, por ejemplo, a que termine con una constitución no solo nueva, sino que mejor. Y ahí me parece que la lectura de esos 30 años es importante. Es importante. Desde la perspectiva del movimiento social, ¿qué ha pasado en 30 años? En 30 años se han levantado una serie de demandas sociales importantes. Demandas sociales que han sido levantadas y sostenidas por distintos grupos más o menos organizados de la sociedad. Grupos que tienen intereses comunes, ¿verdad? Intereses que configuran sus vidas, que configuran su cotidianidad y desde la cual se han levantado, o bien grupos que han empezado a construir intereses comunes a partir de experiencias diversas, a partir de experiencias distintas. Por ejemplo, en estos últimos 30 años hemos tenido demandas en materia de educación, ¿cierto? Educación pública, gratuita y de calidad se ha ocupado la agenda por lo menos en los últimos, 10, 12, 15 años. Educación, salud. Hemos tenido varias movilizaciones sociales protagonizadas por funcionarios y funcionarias del sistema público de salud, pero también por enfermos y también por clientes del sistema privado. ¿Sí? También hay problemas estructurales con las ISAPRES. Educación, salud, trabajo. Hemos tenido muchos problemas asociados a la, llamémoslo así, precariedad del mercado laboral. Seguridad social. No más AFP, seguridad social. Una demanda estructural que apunta al corazón del sistema financiero del país, se vehiculiza en las formas del derecho a la seguridad social. Vivienda. Para que no nos olvidemos de la Asociación Nacional de Deudoras Habitacionales, ANDA Chile. Vivienda. Derecho humano que ni siquiera está en la Constitución. Agua, derecho humano al agua, el único país del mundo que tiene sus aguas privatizadas y que se transan en el mercado. Medio ambiente, desde donde yo vengo, bueno, yo soy de Santiago, pero vivo en Valparaíso, desde donde yo vengo, la región de Valparaíso tiene una de las zonas de sacrificio más duras del país, donde ni siquiera se puede tener colegios cerca de la zona industrial. Educación, salud, trabajo, vivienda, seguridad social, medio ambiente, agua. El año pasado tuvimos una tremenda movilización en clave de género. Tremenda movilización, el Mayo Feminista. Y tenemos una movilización permanente en clave de reconocimiento y autonomía de los pueblos originarios. No sé si me queda algo, porque lo tenía anotado. Pero si nos damos cuenta, no son pocas demandas. No son pocas demandas. Y no digamos que están resueltas. Yo creo que es súper interesante ver en qué sentido la institucionalidad ha sido capaz de responder a esas demandas, cómo las ha procesado, cómo las ha incorporado, ¿verdad? Y en qué sentido las ha desconocido o las ha ninguneado, para tratar de entender qué tiene de histórico, entre comillas, ¿verdad? Esta revuelta popular que empieza el 18 de octubre y qué tiene de, entre comillas, espontáneo. Si nosotras vemos el tipo de demandas que hay detrás, o sea, el tipo de demandas que se han levantado en estos últimos 30 años, vamos a ver que hay, detrás de estas, hay derechos fundamentales. Cada una de estas demandas
está marcada por el mejor o peor reconocimiento de derechos fundamentales en la Constitución. Y detrás de ese reconocimiento, mejor o peor, hay ciertas prácticas políticas, hay ciertas prácticas sociales. 5 minutos, chupalla. Todavía estoy haciendo el contexto. No, está bien, 5 minutos. Y detrás de esos reconocimientos de derechos hay prácticas sociales. Entonces, uno tiene que ser capaz de identificar qué tipo de práctica hay detrás de, por ejemplo, el ejercicio del derecho a la seguridad social. ¿Qué tipo de práctica hay detrás de, por ejemplo, el ejercicio a la igualdad ante la ley, al derecho a la igualdad? O del derecho a la educación, a la salud, al medio ambiente, al agua, a los pueblos originarios, a la autodeterminación de los pueblos originarios. Y como esta es la constitución política, la forma en que tenemos que leer o tratar de interpretar qué tipo de relaciones hay detrás del reconocimiento de esos derechos fundamentales tiene que ser en clave política, tiene que ser en clave de poder. Porque la Constitución es la norma que organiza jurídicamente el ejercicio del poder en el Estado, Congreso Nacional, presidente y esas porquerías, pero también es la norma jurídica que organiza el ejercicio del poder en la sociedad, entre nosotras. Y esos son los derechos fundamentales. Esos son los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son normas jurídicas a partir de las cuales se organiza el ejercicio del poder en la sociedad. Entonces, con esa idea en la cabeza, vamos a ver qué tipo de prácticas son habilitadas por el reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales que han movilizado las demandas sociales de los últimos 30 años. Y claro, como tengo poco tiempo, voy a resumir. Y es muy claro que hay una determinada forma de ejercicio del poder, una forma que es funcional a su acumulación. La forma en que la Constitución protege derechos fundamentales es funcional a la acumulación del poder. No del poder que se detenta en abstracto en el Estado, ¿cierto? En estas entelequias raras que estudian los teóricos, los profesores, las profesoras, sino que en el poder que se ejerce en las relaciones cotidianas en las cuales nosotras y nosotros participamos todos los días. Esas relaciones están marcadas por la acumulación del poder. Y están marcadas por una cierta forma de acumulación del poder, que es una acumulación del poder por despojo. Una acumulación del poder por despojo. Despojo de poder político en desmedro de la mujer o de los cuerpos feminizados y en favor del hombre. Despojo del poder político asociado, por ejemplo, al agua. La privatización de un bien nacional de uso público. Acumulación del poder por despojo en seguridad social, donde el 10% de las remuneraciones de todas y todos los trabajadores se concentra en 5 o 6 empresas, no para prestar seguridad social, sino que para financiar el sistema capitalista, para financiar el sistema financiero. Pueblo originario, lo mismo. Educación, lo mismo. El sistema educacional funciona desde una determinada lógica en cuyas prácticas se acumula el privilegio, se acumula el capital cultural. Capital cultural que se genera en ciertas comunidades del país, muy típicamente en un par de comunas en el sector oriente de Santiago, en un par de colegios, en un par de universidades y dentro de esa universidad en un par de carreras. Y eso es concentración del poder, la reproducción del privilegio que permite el sistema educacional, desde los colegios, los liceos, la escuela, a las universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, etc. Toda esa forma de acumulación del poder que marca las relaciones políticas de las cuales nosotros formamos parte, genera malestar. Es un malestar constituyente, es el malestar que le ha dado forma, de alguna manera, no solamente al estallido social, no solamente a esta revuelta popular, sino que le ha dado forma también a nuestra forma de existencia, le ha dado configuración, ha configurado nuestra forma de existencia política hasta antes del 18 de octubre. Vidas precarizadas, cuerpos precarizados, segregación urbana, segregación social, etcétera, etcétera. Ese malestar, que es el que nos dio forma, tiene hoy día, creo, una potencia constituyente distinta. Yo creo que nosotros podríamos salir de este malestar, podríamos salir de esta situación
agenciando ese malestar para juntarnos, para volver a vernos las caras, para volver a confiar en la persona que tenemos al lado, aun cuando no la conozcamos, para darnos cuenta de que ahí hay malestares comunes. Y donde hay malestares comunes pueden haber eventualmente soluciones comunes. Es súper interesante ver cómo la forma en que el pueblo ha contestado a ese malestar ha sido desde esta autoorganización. Nos hemos encontrado en las calles, nos hemos encontrado en las plazas, en las aulas como esta, en las asambleas. Y ahí hay un espacio de articulación, ahí hay un espacio para pensar nuestra forma de organización de una manera distinta, para hacer frente no solamente a la ilegitimidad de la Constitución, para hacer frente no solamente a la debilidad del agotamiento de las formas de gobierno político y económica que marcan el contexto más global, sino también para hacer frente a ese malestar que nos configuró en estos últimos 30 años como sujetos neoliberales, mercantilizados y precarios. Y ahí hay un espacio para la esperanza. Un amigo decía el otro día que estábamos carreteando, él estaba un poquito más curado que yo, dijo algo así como: entre la espada y la pared siempre hay un espacio para la esperanza. Igual es verdad, pues entre la espada y la pared estamos nosotros, uno está ahí al medio. Y siempre hay un espacio para la esperanza ahí. Pero claro, es un espacio que no vamos a agenciar individualmente, desarticulados y atomizados como hemos estado en los últimos 30 años. Es una esperanza que solo podemos agenciar colectivamente, haciendo esto que estamos haciendo, ¿cierto? Movilizándonos, encontrándonos, conversando. Bueno, dije la mitad de las cosas que tenía pensada decir, pero bueno, no importa, vamos a estar todo el día acá. No sé cómo estamos de tiempo, nos dejamos a lo mejor hasta acá. Sí, ya vimos una ronda de preguntas, sí que alcanzamos, sí, ¿no? Yo le puse 5 minutos, porque 5 minutos le quedaba a la Constitución, por eso. Pero bueno, eso nos permite ahora tener más tiempo. Ojalá fueran 5 minutos para la Constitución. Más tiempo para las preguntas ahora. ¿Sí? Ya, pues entonces dejo la presentación inicial hasta acá. Nuevamente agradezco la audiencia y especialmente la invitación. Y muchas gracias por tomarnos esto en serio. O sea, esto solo va a avanzar favorablemente si nos tomamos estos espacios nosotros. Eso, bueno, ya, me quedo callado. Muchas gracias. Sí. ¿Pueden levantar la mano allá? Allá va el micrófono. Gracias. Hola Jaime, solo si nos podrías bosquejar muy brevemente cuando dices que la configuración del poder es uno de los problemas, y que eso se relaciona con cómo se definen o cómo están definidos los derechos fundamentales, ahí por deformación profesional, digamos, pero si uno toma todo lo que ha venido desde Atria en adelante, digamos, pero digamos que los problemas de configuración del poder están en la parte orgánica de la Constitución y no en la parte dogmática de los derechos, y que por ende parte importante de la discusión va por cómo en un proceso constituyente exitoso logramos abordar la parte orgánica para que no tenga las trampas que tiene la Constitución del 80. Pero tú esbozas de que también hay un tema de cómo están definidos los derechos fundamentales. Y entiendo que te estás refiriendo a cómo están definidos en su parte dogmática. Entonces, ¿qué podrías hacer, adelantar algo? ¿Cómo hace esa transición? Imaginémonos que ya estamos en un proceso constituyente, porque uno está poniendo muchas alertas, muchos están poniendo alerta de la parte dogmática y otros de la parte orgánica, y en algún minuto hay que hacer esos cruces. Entonces, si podrías esbozar a qué te refieres cuando dice que es la definición de los derechos fundamentales parte de los problemas de la definición del poder. Aprovechamos de recoger unas 3, 4 preguntas y, claro, ¿alguien más que quiera preguntar? Bueno, buenos días. A agradecer tu presentación. Mi nombre es Cristian. Mira, muy brevemente, he escuchado en la televisión a bastantes abogados constitucionalistas, que yo creo que ha sido una cosa inédita en la televisión en estos años, ¿no es cierto? Pero a mí me preocupa algo, y es que todos
empiezan con este discurso bastante técnico, ¿no es cierto?, respecto de qué cosas tiene que tener la Constitución, qué cosas no, qué hay que preservar. Y lo que me preocupa es que en todo se repite esto de que, bueno, no es una hoja en blanco, hay que darle una cierta continuidad, hay que observar las anteriores constituciones que hemos tenido en nuestro país y que hay que preservar el orden y que hay que más o menos no destruir todo, sino que hay que dejar aquellas cosas que han funcionado bastante bien y bla, 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 bla. Y lo que me preocupa es eso, o sea, porque tu mirada es bastante crítica en ese sentido, de que tenemos que replantearnos todo y replantearnos de una forma muy distinta a cómo hemos hecho la cosa en estos últimos 200 años. Entonces, me gustaría saber un poco tu mirada con respecto a esto y con respecto a la opinión de tus colegas, particularmente los que están ahí en los foros de la televisión. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la mano. Buenos días, muchas gracias por sus palabras. Yo le quería consultar respecto de que, claro, hay una identificación de problemas y claro que nadie puede estar de acuerdo en que se cometan o de que existan los problemas que existen. Entonces, bueno, se identifican los problemas y lo que yo le quería preguntar es ¿qué le gustaría o qué solución propone usted respecto a estos problemas? Porque la nueva Constitución no es una solución per se a los problemas. Podría llegar a serlo como podría no llegar a serlo. Entonces, en concreto, respecto de los problemas que usted identificaba, quisiera saber qué soluciones propone quizás de experiencia comparada, o original que podría implementarse en Chile. ¿Qué le gustaría o qué piensa usted que puede ser una solución a los problemas, más allá de lo procedimental o de una nueva Constitución? Bien, ¿alguien más quisiera hacer alguna pregunta? ¿Mujeres? ¿Sí? ¿Alguna mujer? Han preguntado solo hombres hasta el minuto. No va con el espíritu del foro que solo pregunten hombres. Bueno, en este movimiento social hay días mejores y peores que otros. Y para mí esta semana ha sido súper dura en relación a cómo terminó la comisión técnica, sin grandes avances. Yo creo que quizás la Claudia en el siguiente foro. Entonces, ¿cómo ves tú eso? Porque en el fondo tú mantienes que debemos ser nosotros los protagonistas. Seguimos dando espacios para que esto se institucionalice. Sin embargo, el espacio de institucionalización no nos quiere dar protagonismo. No le quiere dar protagonismo a los independientes, ni a las mujeres, ni a los pueblos originarios, ni a las grandes demandas. Y yo no sé qué más tenemos que hacer. O sea, el país se está viniendo abajo, el costo ha sido demasiado alto, la violación de los derechos humanos son sistemáticas. Y yo no sé qué voz más se necesita escuchar, qué acción más se necesita hacer, porque pareciera que este protagonismo va a seguir permanentemente cercenado. Entonces, esta para mí personalmente ha sido una semana difícil, como de la sensación de que la resistencia tiene que seguir, pero para siempre pareciera. Eso, ¿cómo ves el futuro en esto, cuando la institucionalidad sigue sin responder? ¿Voy? Sí. ¿Hay espacio para una más? Ya, gracias. Era un poco en la línea también de la última pregunta, que me queda como, gracias por la exposición en todo caso, pero me quedan algunas dudas como por ejemplo, ¿no es cierto?, pensando que estamos en un movimiento que no tiene precedentes en la historia. O sea, a pesar de que obviamente no comenzó la revuelta en octubre, sino que esto viene desde mucho antes, tú ya algo has dicho, ¿no es cierto?, de los grandes movimientos que han habido de parte del pueblo en distintas temáticas, pero de forma transversal, simultánea, de Arica a Punta Arenas, ¿no es cierto?, pluritodo, en donde el pueblo deliberante está levantando sus propias exigencias, ya ni siquiera como demandas, ¿no es cierto?, como exigencia hacia los gobernantes, hacia el Estado, etc. Entonces, desde ahí hablas acerca tú de la acumulación del poder por despojo. Creo que estamos despojados de todo, por eso es que nos estamos
levantando de esta manera. Y me gustaría que tú comentaras un poco más acerca de qué poder tenemos entonces en este escenario. Un poco más entendiendo un poco que históricamente la burguesía o el poder se ha concentrado, ¿no es cierto?, en la burguesía o ahora en determinados sectores de poder gracias a haber levantado un Estado de Derecho. Entonces, mi pregunta es, ¿qué poder tenemos más allá de ejercer un voto? O sea, más allá, ¿no es cierto?, de ejercer un voto que además es individual. No has mencionado, yo creo que implícitamente tal vez, pero mantenernos en este movimiento, ¿no es cierto?, seguir deliberando, pero no te has referido a los cabildos. Entonces me gustaría saber también tu opinión con respecto a eso. Ya. Tengo 2 minutos para contestar. 1 minuto y medio. Bueno, que hay muchas cosas efectivamente en el aire. Voy a ir por partes mejor, siguiendo el mismo orden de las preguntas, y ahí vemos cómo nos va con el tiempo. Claro, pues yo creo que, a propósito de la primera pregunta que se me hacía por acá, yo creo que efectivamente hay una diferencia de alguna manera en los diagnósticos. Por distintas razones, yo creo que el derecho ha sido un poco impermeable a la reflexión filosófica que ha seguido después de la modernidad. Sea lo que sea que eso signifique, hay autores no modernos dando vuelta que leen el fenómeno del poder y la forma como ese fenómeno se regula jurídicamente desde una perspectiva que no es abstracta, que no es esencialista, que no es funcional al poder que se ejerce en el Estado, sino que trata de aterrizar un poco la reflexión y pensar el poder desde los territorios, desde los cuerpos, desde las personas, desde las redes de poder que le dan forma a una sociedad. Entonces, claro, llevamos mucho tiempo, llevamos 200 años pensando el poder desde los pesos, contrapesos, los check and balance, los límites internos del Estado, etc. Y no hemos puesto, creo, suficiente atención en la forma como el poder se organiza entre nosotras, cómo se ejerce. ¿Ah? Cómo se ejerce, cómo nosotros y nosotras ejercemos poder. Y ahí reflexiones como la de Cargarela, por ejemplo, en torno a la sala de máquinas, tienden a invisibilizar la dimensión política de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales tienen una dimensión política importante, que es la que configura nuestras vidas, es la que configura nuestra cotidianidad. Y creo que ahí hay una perspectiva, hay espacio para politizar más la dimensión dogmática de la Constitución que su dimensión orgánica. ¿Cómo avanzar en ese sentido? Yo creo que primero, claro, dándole visibilidad a esa dimensión política de los derechos fundamentales, que es la que configura las relaciones de poder en una sociedad, e tratando de identificar aquellos pilares fundamentales o pilares sustantivos de los derechos que no están presentes, por ejemplo, en las formas constitucionales vigentes. Yo diría que el más importante de todos ellos es la solidaridad. Todo el sistema se supone que se construye desde esos 3 pilares teóricos que dieron forma a la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Y claro, la pelea entre libertad e igualdad ha desplazado de alguna manera al tercer elemento, que era la fraternidad. Yo creo que desde ahí hay espacio importante para pensar los derechos desde la solidaridad, desde lo que nos debemos mutuamente, ¿verdad? No solamente desde lo que necesitamos individualmente para llevar adelante nuestros planes de vida, sino que aquello que nos debemos recíprocamente. En esa clave, el sistema de seguridad social, la salud, la educación, ¿verdad?, el trabajo, etcétera, pueden ser espacios de emancipación y no solo de dominación como lo son hoy día, porque son espacios radicalmente individualistas y mercantilizados. Entonces yo creo que hay que tratar de cambiar un poco esa perspectiva. Y eso supone, creo yo, y esto a lo mejor va a sonar un poco contraintuitivo por el momento en el que estamos, y eso supone restarle protagonismo a la Constitución en la discusión política y darle mayor protagonismo a la ley. Darle mayor protagonismo a la ley como espacio de manifestación de la voluntad soberana. Pero eso supone tener un parlamento legitimado, representativo, etcétera, etcétera, complementado con lo que se preguntaba en la última pregunta, que voy para allá hacia el final, complementado con los espacios de poder en los cuales nosotros participamos directamente.
Pero bueno, no sé, por ahí. Yo sé que falta todavía en la respuesta, pero por ahí. Yo creo que de alguna manera lo que pregunta Cristian allá atrás está relacionado con lo que estaba contestando recién. Yo creo que yo efectivamente tengo una mirada crítica de lo que está ocurriendo, pero no solo porque tenga una mirada crítica de lo que está ocurriendo o del fenómeno, o desconfíe de los partidos políticos, o porque no me guste el acuerdo, sino porque yo tiendo a creer que hemos perdido mucho tiempo preocupándonos de describir cómo funciona el derecho, cómo funcionan las reglas jurídicas formales, y hemos dedicado poco tiempo en estudiar los efectos que esas reglas generan en nuestras vidas, en nuestra convivencia. Lo digo de otra manera, las normas jurídicas son siempre declaradas en abstracto, pero nosotras y nosotros no somos personas abstractas, somos personas concretas. Y cuando el derecho es declarado de manera abstracta, los sesgos de quienes lo declaran tienden a proyectarse en la aplicación de esas normas y en el efecto que esas normas generan. Entonces el sesgo de clase, por ejemplo, opera en favor de unos y en contra de otros. El sesgo de género opera en favor de unos y en desmedro de otros. El sesgo del mundo adulto opera en favor de unos y en contra de otros. El sesgo de raza o de nacionalidad opera en favor de uno y en contra de otro. Yo creo que ahí hemos perdido efectivamente una dimensión importante para avanzar en la desarticulación de los sesgos del derecho y no solamente de las trampas del derecho. El derecho tiene trampas, evidentemente, pero también tiene sesgos. Y cuando uno solo se preocupa de la parte orgánica, por así decirlo, de la Constitución, pierde de vista los efectos políticos que genera la parte dogmática en la configuración de la sociedad. Y yo creo que ahí efectivamente yo tengo una mirada un poco distinta. Ahora, la idea de hoja en blanco... ¿Mi agua? Dame agua. La idea de hoja en blanco, efectivamente, es una idea de hoja en blanco... Hay que ponerle... A ver, es una hoja en blanco, pero tiene líneas. ¿Ah? Tiene líneas sobre las cuales vamos a escribir. Porque tenemos una historia de la cual hay que hacernos cargo, no para repetirla ni para rechazarla, sino que para hacerse cargo de ella. Tenemos tratados de derechos humanos, por ejemplo, de los cuales tenemos que hacernos cargo, para bien o para mal. Y tenemos una cierta cultura, tenemos ciertas prácticas políticas que hay que revisar, ¿cierto? No es una hoja en blanco en el aire, es una hoja en blanco situada. Y para hacernos cargo de esas prácticas políticas tenemos que decir, mira, estas son buenas, son malas, hay algunas que queremos preservar, hay otras que queremos eliminar. La idea de hoja en blanco principalmente hace referencia a que no estamos haciendo una reforma a la Constitución, sino que estamos escribiendo una nueva Constitución. Pero evidentemente uno solo puede decir aquello que puede decir, ¿cierto? Uno está condicionado de alguna manera por los marcos a partir de los cuales analiza la sociedad. Y es dentro de esos marcos que uno se mueve, aunque lo quiera o no lo quiera, da lo mismo, ¿verdad? Entonces, claro, la hoja está en blanco, pero estamos situados. Esto es Chile, tiene la estructura que tiene, tenemos los sesgos que tenemos los desafíos que tenemos, ¿verdad? Y desde ahí damos el paso. Ese es nuestro punto de apoyo para redactar una nueva Constitución, para pensar el país que queremos tener. No es un paso en el aire, ¿se entiende? Es un paso que está condicionado históricamente, culturalmente, etc. ¿Qué solución propongo yo a estos problemas si la nueva Constitución no es la solución en sí misma? Alguien preguntó, un chico, tú. Yo creo que aquí voy a simplificar mucho la respuesta, pero bueno, da lo mismo. Yo creo que hay que hacer dos cosas centrales en la nueva Constitución. Dos. Y hay que ver cómo implementamos eso, pero dos. Uno es tener derechos fundamentales no mercantilizados. Yo creo que esa cuestión es clave. O sea, es clave pensar los derechos, particularmente los derechos sociales, fuera del mercado. Fuera del mercado. Cosa que efectivamente podamos garantizar esa dimensión universal de los derechos fundamentales y cuya garantía, de modo tal de que cuya garantía no quede entregada a la capacidad adquisitiva de cada bolsillo, que es lo que ocurre hoy día. Entonces, uno, derechos fundamentales no mercantilizados, y la segunda medida es la desconcentración del poder. Tenemos que tomarnos en serio en clave territorial, en clave de género, en clave
nacional mapuche, nacional originaria, tenemos que tomarnos en serio la desconcentración del poder. Y eso supone, por ejemplo, repensar la estructura territorial del Estado, no para transformarla radicalmente, o a lo mejor sí, no sé, pero también para pensar cómo complementamos la dimensión representativa de la democracia con la dimensión participativa y con el fortalecimiento de aquellos espacios de autogobierno, de gobierno local, que puedan alimentar esos procesos de participación y de representación. A esto hay que meterle cabeza. No hay solución en ninguna parte, entre otras cosas, porque estos son problemas y crisis transversales. El resto del mundo está pasando por problemas muy parecidos a los nuestros. Y a esto, por tanto, hay que meterle cabeza. Días mejores y peores. Pucha, sí. Estamos igual desde, por lo menos desde el 18 de octubre, pero yo diría que a lo mejor desde el 11 de marzo del 90, que tenemos días mejores y peores. Pucha, sí, es verdad. Mira, yo creo que, y aquí voy a mezclar un poco las dos últimas preguntas. Yo creo que efectivamente, como dices tú, hay que pensar una resistencia permanente. Hay que pensar un estado de resistencia permanente. ¿Por qué? Uno de los problemas que tiene la representatividad del sistema democrático es que por las lógicas del funcionamiento y por la forma en cómo se concentra el poder en otras dimensiones económicas, culturales, etc., los canales de comunicación entre el espacio que es representado y el espacio de la representación, esos canales de comunicación se cortan. Se cortan por influencia del lobby, se cortan por influencia militar, se cortan por corrupción, se cortan por falta de capacidad de representación propiamente tal, ¿verdad? Lo que ha terminado generando que las instituciones que debieran funcionar en clave de interés general funcionan hoy día en clave de interés particular. Y la única forma de que eso funcione de otra manera no es, creo yo, estableciendo, o no es solamente estableciendo diseños jurídicos que permitan, por ejemplo, mayor transparencia, mayor fiscalización, mayor control del gasto, del financiamiento, etcétera, sino que reivindicando las prácticas políticas en las cuales personas comunes y corrientes como nosotros, como nosotras, participamos cotidianamente. De modo tal de que los espacios de poder en los cuales nosotros efectivamente participamos, porque participamos en esos espacios, lo que pasa es que yo diría que hasta el 18 de octubre no nos habíamos dado cuenta, puedan incidir en esos espacios institucionales de ejercicio del poder estatal. Y eso se hace estando en un estado de movilización permanente, efectivamente. Lo que no significa estar permanentemente en la calle, sino que significa estar permanentemente en cosas como esta, ¿verdad? Discutiendo, conversando. Hay muchos espacios sociales que han resistido a estos 30 años como un pez fuera del agua, dando aletazos, con poca gente, etcétera, etcétera. Juntas de vecinos, centros sociales, gremios, sindicatos, centros de estudiantes, federaciones, que han resistido con poca gente. Porque aquí hay un problema transversal. Los centros de estudiantes, por ejemplo, tienen que hacerse cargo de sus problemas de representación también, ¿verdad? Y yo creo que una de las formas que tenemos de asegurarnos de que la institucionalidad funcione persiguiendo el interés general y no intereses particulares es que nosotras y nosotros estemos permanentemente alerta. Yo creo que esa perspectiva de sospecha que uno tiene, por ejemplo, frente a manifestaciones institucionales del poder como el acuerdo, debe llevarnos a estar más alerta, a ser más exigentes y no a patear la mesa y a mandarnos a cambiar. Porque siempre va a haber una dimensión institucional para el ejercicio del poder, siempre. Lo que nosotras debiéramos estar preocupadas de hacer es que ese espacio institucional de poder funcione bien, funcione en favor del interés general. O sea, eso significa democratizar los partidos políticos, no debilitarlos. Eso significa fortalecer el Parlamento, no debilitarlo. Significa tener más parlamentarios y parlamentarias, no menos. Claro, hay que pagarles menos, sí, está bien. Pero significa tener un mejor Parlamento, mejores asesores, mejores asesoras. No peor, no menos, no pagarles menos, no, mejores. Para que la ley pueda ser efectivamente una manifestación de la voluntad soberana. La única forma de que la ley como manifestación institucional del poder sea
una forma de manifestación de la voluntad soberana es que nosotros que estamos debajo, estemos alimentando ese proceso, fiscalizándolo, pero además organizados en los espacios que nos corresponden a nosotros. Y eso pasa por visibilizar esos espacios, recuperarlos y volcarnos también a esa discusión. A mí me han criticado mucho, a nosotros en general nos han criticado mucho por haber apoyado el acuerdo por la nueva Constitución, que tiene un nombre muy malo, La Paz, bueno. Pero nos han criticado mucho, entre otras cosas, porque ha desmovilizado a la ciudadanía. Y yo lo que quisiera decir, lo que quisiera proyectar, es que yo no veo a nadie desmovilizado acá. O sea, aquí hay, ¿cuánto? Hay aquí unas 200 personas, 150 personas. Yo no veo desmovilización, yo veo otras formas de movilización. A lo mejor hay menos gente en la calle, sigue habiendo gente en la calle, pero ahora habemos 200 y tantas personas acá. Y ayer estuve en Concepción, antes de ayer, y había 1000 personas en el auditorio. Entonces, no estamos desmovilizados. Se ha dado paso, de alguna manera, a otra forma de movilización que yo creo que puede ser más incidente todavía. Entonces, claro, la compañera aquí al lado del pasillo pregunta, bueno, ¿este es un movimiento sin precedentes en la historia? Sí. Y yo diría que lo más significativo de este movimiento como nuevo, la mayor novedad, es que es doble. Primero, su masividad. Esto no es un estallido social, esta es una revuelta popular. ¿Verdad? Porque todo ese sector de la sociedad que había sido configurado en términos neoliberales se rebeló contra esa forma de agenciamiento político y está levantando otra forma de agenciamiento político. Solidario, callejero, popular, colectivo. ¿Qué iba a decir? Claro, y la segunda, verdad, gracias. Y la segunda novedad, es que no lo tenía anotado, se me ocurrió ahora. Y la segunda novedad, no solamente su masividad y su transversalidad territorial, de género, etcétera, sino que además, a pesar de que empecé hablando de violación a los derechos humanos, tenemos que reconocer que, a diferencia de lo que pasó, no sé, pues en Santa María de Iquique en 1906, a diferencia de lo que pasó en Talcahuano en 1907 o en Valparaíso en 1904, y en varios etcétera más, el Estado no ha pasado bala como lo había hecho antes. Tenemos 20 muertos, sí, y estoy muy triste, sí, pero no tenemos 30.000 muertos, no tenemos 3.000 muertos. Ningún milico ha sacado la metralleta y ha disparado a mansalva contando los muertos por decenas. Y eso es algo novedoso en Chile. Siempre los muertos se contaban por miles, ahora se cuentan por decenas, 20 por ahí. Pero no tenemos miles de muertos. Ese es un elemento novedoso. Pensemos, por ejemplo, en el proceso constituyente de Venezuela, que siempre se pone como ejemplo del caos. Ese proceso constituyente, con sus dos constituyentes, empieza antes de Chávez. Empieza con el Caracazo, el 97, 8, 89, el Caracazo del 89. ¿Cuánta gente murió en el Caracazo del 89? No se sabe. No se sabe. No se sabe cuánta gente murió. Murieron miles de personas. Yo estuve con un venezolano el fin de semana, me decía, semanas después, todavía encontrábamos cuerpos en los edificios abandonados. Todavía encontrábamos cuerpos en los edificios abandonados. No sabemos cuánta gente murió en el Caracazo. Entonces, claro, esas condiciones que hicieron posible el proceso posterior, para bien o para mal, da lo mismo, pero que esas condiciones acá no las tenemos. Entonces hay una novedad histórica importante para Chile y para América Latina, porque el Estado, a pesar de que ha violado derechos humanos de manera sistemática y masiva, no salió a ametrallar al pueblo. Yo creo que ahí hay una oportunidad para seguir organizados, pero para seguir dialogando. Y yo creo que el poder que tenemos es ese, es el poder de la masividad, es el poder de la organización. Es cierto que estoy contestando me he demorado más en contestar que en exponer, parece. Ya, voy cerrando con esto. Es cierto que las formas del Estado son funcionales a una determinada forma de poder, a la división del poder, por ejemplo, al poder que se ejerce desde un sujeto abstracto, que de abstracto no tiene nada, sabemos que es un hombre blanco, propietario, alfabetizado, católico y heterosexual, pero desde acá están surgiendo formas de poder alternativo. Yo creo que el desafío es precisamente mantener esas formas de poder alternativo, y tratar de conseguir que se proyecten hacia la institucionalidad.
¿Qué es lo que eso significa? No tengo idea. Porque estamos construyendo esto, si esto está en desarrollo. No tengo idea qué es lo que eso significa. Pero supongo que mayores mecanismos de democracia directa, mayores mecanismos de participación, pero también reconocimiento en clave quizás comunal, en clave de autogobierno, de los poderes locales. De los poderes locales. Eso. Bueno, muchas gracias, profesor. Oye, muchas gracias por la invitación y por la audiencia. Le damos un nuevo aplauso al profesor. Invitamos ahora a los profesores que participan.